El siguiente curso, que sería grabación, edición y mezcla de audio digital, este está enfocado en un software de grabación y en un proceso que a grandes rasgos dejo la palabra a Gabriel para que nos comente. Sí, bueno, básicamente el curso, ya que, como decía Jorge, es un poco más al hueso, más al callo, como se diría, grabación y edición mezcla de audio digital. Esos cursos van a estar siempre enfocados a un software, o sea, se van a trabajar en base a un tipo de software. Puede ser Pro Tools, puede ser Cubase, puede ser Logic Pro, puede ser Ableton, etc. Vamos a ir indicando con el pasar del tiempo cuáles son los software que van a estar disponibles para su uso. Y a grandes rasgos es, como dice el proceso, grabar, editar y mezclar cualquiera de sus producciones musicales en ese determinado software, aprendiendo desde cómo la correcta captura, ya sea una captura de grabación de un sonido o la creación musical desde algún instrumento MIDI, cierto instrumento virtual, hasta llegar a los correctos procesos de edición y los correctos procesos de mezcla, la correcta utilización de plugins, qué sé yo. Ahora, todo esto, insisto, es un curso que si bien es más al callo, todavía es un paso intermedio a los próximos cursos que tendremos más adelante, que ya son mucho más avanzados y que obviamente tienen una mayor duración y tiene mucho mayor contenido específico y duro, digamos. ¿Ya? Claro. Pero sin duda, esto no es un curso, por lo pronto, no liviano, correcto. Sí, de igual forma, claro, como anticipa Javier, haciendo un poquito el spoiler, después se viene obviamente un diplomado, que estamos hablando de un curso mucho más extensivo, donde se pueden detallar mucho más de este tipo de cosas, técnicas de microfonía, técnicas de mezcla avanzada, técnicas de masterización, etc. A grandes rasgos, al igual que el curso anterior, es una modalidad 100% presencial con alumnos acotados en nuestro showroom estudio ubicado en Bustamante 250, oficina 102B, en la comuna de Providencia. Ya, las clases son de 2 horas y acá, un punto importante, aclarando también a las consultas que ya hemos recibido de los alumnos inscritos, es qué es lo que necesitas tú para inscribirte a este curso. Tienes que tener tu computador, tienes que tener el programa, tiene que ser original, tiene que ser pirata. Cuéntanos a grandes rasgos cuáles son los requerimientos del alumno para poder entrar a este curso. Sí. Técnicamente, ustedes tienen que ocupar todo el software que no sea pirata. Es lo ideal. Es lo ideal. No voy a decir que no es un elemento que no te permita hacer el curso, pero claro, lo ideal es que se trabajen con software originales. Ahora, en virtud de eso, no es necesario que traigan su computador. A lo más, lo que sí pueden traer es un disco duro o eventualmente un USB, porque nosotros vamos a estar trabajando aquí en el estudio con el software en el cual ustedes se inscriban, ya sea Pro Tools, Logic, etc. Y se van a ir haciendo distintos trabajos con los distintos puntos que tenga el curso, que salen acotados en cada uno de los cursos, y lo pueden ver el detalle en la página. Pero la idea es que vayamos haciendo esos trabajos en presencial, donde en conjunto hacemos esos trabajos de conocer el software, manejar el software, crear música en el software, y la idea es que cada uno tenga este respaldo como un pendrive y un disco duro y pueda llevarse esas sesiones a su casa y seguir trabajando. O sea, en la práctica, como dice el dicho, echando a perder se aprende. Entonces, la práctica que se lleve su sesión, que la trabaje, que la vayamos trabajando, y cada semana vamos a ir aprendiendo mayores cositas del curso. Excelente, entonces solamente necesitas la motivación, las ganas y obviamente que tengas afinidad con el programa que se está abriendo el curso, que van a ser en distintas modalidades. De igual forma, una cosa no quita la otra. Si por ejemplo hay un curso que esté en Pro Tools, el contenido es completamente transversal porque el proceso de grabación, edición, mezcla, las técnicas de microfonía, las técnicas de grabación, los instrumentos virtuales operan de la misma manera en un grosso modo, en una interfaz gráfica y en un software diferente. Entonces, a grandes rasgos, al margen del programa, el contenido es 100% transversal. Las clases, como les comentaba, presenciales de 2 horas, constan de 8 clases. La primera es ¿qué comprende el proceso de grabación y de mezcla? A grandes rasgos, ¿qué es esta clase? Básicamente una suerte de línea de tiempo, en donde vamos a ir definiendo qué es lo que tengo que preparar al momento de grabar, incluyendo el proceso de preproducción, que es muy importante, los elementos que necesito para grabar, cómo se graba, obviamente, después del proceso de grabación, que es lo que viene, el proceso de edición, y después el proceso de mezcla. Vamos a ir detallando cada uno de los puntos, que va a ser nuestra línea guía en la siguiente clase. Excelente. Lo siguiente es la configuración del DAW o DAW, Digital Audio Workstation. En ese punto, ¿a qué se refiere la configuración de este DAW? Básicamente nos vamos a enfocar en
que el software que nosotros estemos trabajando, dejarlo en óptimas condiciones para el uso con el hardware, en este caso con el computador. Todos los softwares se tienen que configurar, sus entradas, sus salidas. La idea es que el software se comunique bien con el hardware, con el computador, y en este caso también la idea es que vayamos viendo, insisto, ciertas características que a veces generan el pensar que a lo mejor el software o el computador están funcionando mal, pero a veces no es eso. Muchas veces puede ser una configuración, un par de clics y le damos solución al tiro. Así que la idea de este concepto de configuración del DAW, del concepto, es dejar el sistema en condiciones para lo que es el proceso de grabación y edición. Eso es clave, porque muchas veces la gente puede pensar el programa no está bien, el computador no me está funcionando, pero en gran parte de los casos esto es, como se dice, error 300 entre el computador y el asiento. Exactamente. Donde no tenemos una correcta configuración del programa. O sea, si estás grabando y no tienes configurada la latencia para poder grabar, porque tienes que saber que tu programa, para poder grabar, tiene que tener una latencia diferente a la que es en el proceso de edición y mezcla, porque así los recursos del computador se están liberando de otra manera. Entonces, la configuración del DAW, si bien, como les comenté anteriormente, los cursos son completamente transversales, aquí se va a especificar del programa que se está justamente tratando, porque la idea es sacarle el mayor provecho a este programa. El siguiente punto o clase sería microfonía y técnicas microfónicas. Aquí ya estamos hablando de algo más práctico, la clase es más práctica a diferencia del punto anterior. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de microfonía, qué tipo de técnicas de microfonía vamos a ver? Aquí, como dices tú, ya el software va a estar andando, lo vamos a tener configurado. Ya vamos a entender lo que es esta línea de tiempo del software, entonces ahora nos toca ir siguiendo el proceso que vendría siendo la microfonía. Vamos a conocer los tipos de micrófonos, vamos a conocer cómo funciona el micrófono, o sea, si funciona bien así, en distintas posiciones, y también las técnicas microfónicas más idóneas dependiendo del instrumento que queramos captar. Claro, los micrófonos captan las señales en distintos ángulos y por lo tanto las frecuencias también van a ser captadas de distintas maneras. Ahí las técnicas de microfonía son claves, como tú bien dijiste, para poder lograr un buen resultado en la edición que finalmente va a repercutir en nuestra mezcla y nuestro resultado final. Entonces, el punto de la microfonía, a mi gusto personal como ingeniero, encuentro que es uno de los puntos más claves. Algo que no está bien grabado de un principio, por más que quieras después editarlo, aplicar miles de procesos, es un trabajo que ya te va a quitar mucho tiempo y horas de sueño. Todo esto es un proceso, o sea, si quedó bien grabado, el proceso de mezcla es mucho más, no quiero decir fácil, más liviano. Y si todo esto está bien mezclado, incluso el proceso de masterización también se hace mucho más fácil. Pero si tu proceso de grabación se torna complejo, tiene problemas, son problemas que vas a tener que llevando los siguientes puntos, y eso te va cargando mucho más pega. Entonces, lo ideal es, como dices tú, poner énfasis en lo correcto que hay que hacer en esta línea de tiempo. Hacer bien el trabajo de un principio. La siguiente clase sería grabación de sonidos. ¿A qué se refiere esto? Pues muy importante el concepto de grabación de sonidos. O sea, vamos a poner correctamente un micrófono, ya con las técnicas que ya hayamos aprendido, vamos a poner ubicar correctamente los micrófonos en distintas opciones a grabar sonido, hablemos sonido acústico, algo no digital obviamente, y vamos a ver cómo se captura y cómo llega al software y cómo lo grabamos. O sea, el proceso es conectar el micrófono, correctos niveles de ganancia, niveles saludables, qué sé yo, para que todo quede bien capturado dentro del software. Sí, mira, en ese caso también es importante citar y mencionar que nuestro estudio ha sido configurado de una manera que también te permita estar en línea con lo que tú puedes tener en tu casa. No estamos buscando armar un estudio de primera línea, pudiendo hacerlo, porque justamente queremos entregarte herramientas y los conocimientos para que en el fondo lo que tú estás haciendo acá, con un ingeniero, con un profesional, vas a lograr un resultado, técnicamente puedes hacer lo mismo. Por lo mismo también tenemos dispuestos dos tipos de monitores, ambos son de gamas profesionales de entrada y un nivel medio, pero es equipamiento que perfectamente tú puedes tener y no estamos hablando de un equipamiento de un estudio de miles y millones de pesos. Entonces, enfocado en la grabación de sonido, también recalcar un poco que esto también va a ser lo que tú vas a grabar en casa. Voces, cuerdas, guitarras, porque el resto de los elementos van a ser virtuales como baterías. El curso no está enfocado en una técnica completa de grabar baterías porque no es lo que tú en tu casa tienes, por eso es un home studio. Así que en la grabación de sonido recalcar eso, lo que vas a grabar, producir es básicamente como tú lo vas a llegar a producir en tu casa. El siguiente punto, que hace mención justamente a lo que les acaba de mencionar, es grabación de instrumentos virtuales. Cuéntanos un poco ahí. Aquí se genera el otro lado. Ya aprendimos a grabar sonidos, o sea, algo que está en el ambiente. Ahora vamos a capturar o grabar
mejor dicho, instrumentos virtuales. Sí, tantos cursos que de repente como que gané. Instrumentos virtuales. O sea, vamos a estar trabajando con MIDI. Básicamente va a ser el crear la música o cómo crear la música, pero ya no con un micrófono, sino que con un instrumento virtual. Eso. Y ahí generar la diferencia entre cómo grabar un sonido, cómo grabar un instrumento virtual, los niveles son los mismos, qué precauciones hay que tener con uno y otro, etcétera, etcétera. Que esto se puede hacer perfectamente desde tu casa, con un computador, con un controlador MIDI, e incluso hay software que ni siquiera tienes que tener un controlador MIDI, tú puedes dibujar y generar todo esto. Entonces, estamos hablando de que es un proceso, comillas, básico, pero que también te va a ayudar a profundizar y materializar de mejor manera el contenido que viene después. La siguiente clase, que es la penúltima, sería edición de audio. La edición es un punto también muy importante para el proceso de mezcla. Cuéntanos un poco en qué consiste la edición y qué es lo que vamos a ver acá. Bueno, edición es trabajo más fino de limpieza. O sea, estoy diciendo en vivo. Básicamente, lo que es el proceso de edición se va a referir a limpieza de todos los audios que hayan sido capturados. Generalmente se le hace énfasis a los audios capturados por micrófono porque tienden a tener mayor posibilidad de rumble, que son esos sonidos ambientes, sonidos que pudieran no ser útiles en el proceso de grabación. En los instrumentos virtuales en general no necesariamente vamos a tener ese problema. Sí, quizás la edición de que si la ejecución de esa nota fue en el momento correcto, ¿ya? Pero claro, el proceso de edición es pulir toda esta información que ya fue grabada, dejarla pulida, muy limpia, digamos, para pasar al siguiente proceso, que es el proceso mezcla, en donde ya el proceso creativo musical aflora en mayor nivel, bueno, un proceso que viene desde el principio, desde la creación, desde la preproducción. Pero aquí la edición literalmente es guantes, brocha, tijeras, saco lo que no me sirve y dejo exclusivamente lo que me sirve. Ahora, ese saco lo que no me sirve, limpiar y pulir, como bien dice Gabriel, también tiene ciertas técnicas que se tienen que utilizar. No es llegar a cortar y sumar un audio con otro. Aquí hay herramientas que se van a aplicar como crossfade, tipos de crossfade que se van a utilizar, no sé, por ejemplo, filtros que tienes que aplicar también para poder limpiar. El mismo tema del orden en el tempo, que de repente, no sé, porque queda un sonido con unos milisegundos más adelante, más atrás. Recuerda que los desfases también en la grabación afectan el proceso de grabación, así que es un todo. La edición es un punto gigante, así que no piensen que es algo para tomarlo a la ligera. De hecho, a mi gusto personal es uno de los puntos que más toma tiempo, la parte de edición, porque también tienes que ser pulcro. Entonces, conocer este tipo de herramientas te va a ahorrar tiempo, y ya sabemos que en una producción musical el tiempo es dinero. Así que esa clase, a gusto personal, también es bastante interesante. Y finalmente terminamos con la mezcla de audio. ¿Qué es mezclar audio? Mezcla de audio. En este proceso ya los audios están limpios, están correctamente posicionados en su tiempo, ya fueron correctamente grabados, ya sabemos que está todo ok. Aquí pasamos al proceso ya creativo. Generalmente trabajamos los ejes de lo que es niveles, lo que es paneo, ¿cierto? Y nos enfocamos a la parte musical. Aquí vamos a aprender lo que es un plugin, a entender lo que es un plugin, a utilizar los plugins correctos, ecualización, dinámica, efectos, las 4 familias de procesadores de audio que diferenciamos entre procesadores de timbre, procesadores de dinámica, procesadores de modulación y fase y procesadores de tiempo. Entonces, hacemos un recorrido por todos estos tipos de procesadores y cómo lo llevamos correctamente a nuestra mezcla, a nuestra producción musical, para darle esos matices, esas características propias, que ahí ya va la parte, por eso digo, la parte creativa musical. O sea, ¿el ecualizador me sirve para mejorar un sonido X grabado? Sí, pero la forma en que yo lo utilice va a ser también la que me va a indicar si me va a entregar mejores resultados. No es lo mismo ecualizar un bombo para un rock que un bombo para, que viene en fiestas patrias, para una música folclórica. Entonces, y ahí va el correcto uso de ese plugin en virtud del estilo musical que estoy trabajando. Entonces, ecualización, dinámica, timbre, modulación y fase y tiempo son las familias de procesadores que vamos trabajando y que nos van a permitir también trabajar en este proceso mezcla, en donde también se incluyen subgrupos, envíos auxiliares, efectos, valga la redundancia, y dejar todo listo, incluso en niveles, para lo que va a ser el proceso de masterización.